Mi pareja nos dejó a mí y a nuestros hijos tras confesar que era lesbiana, pero regresó meses después como si nada hubiera ocurrido. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Nicolás, tengo 34 años y quiero compartir una experiencia que jamás imaginé que viviría. Si me hubieran preguntado hace 10 años cómo me veía en el futuro, habría descrito una vida tranquila y estable, con una familia construida desde el amor y el respeto. No soy alguien que busque el drama ni los conflictos, siempre he valorado la paz en mi entorno. Trabajo como ingeniero civil en una empresa constructora en un pueblo costero llamado Valparaíso, en Chile. Mi rutina era bastante sencilla: trabajo, gimnasio y reuniones ocasionales con amigos para jugar videojuegos o salir a cenar. Me considero una persona segura de sí misma, pero no arrogante. Sé lo que quiero y siempre he trabajado para lograrlo, pero no siento la necesidad de demostrarlo constantemente. Entre mis pasatiempos se encuentran la cocina, aunque no soy chef, me gusta experimentar, y la lectura. Desde niño, siempre fui un soñador. Me fascinaban los cómics, las historias de héroes que enfrentaban desafíos imposibles y salían victoriosos. Esa mentalidad me acompañó toda la vida, aunque jamás pensé que tendría que enfrentar desafíos propios dignos de una novela. Conocí a Valeria cuando tenía 28 años. Comenzaba un nuevo proyecto en la empresa y ella llegó como diseñadora de interiores. Desde el primer instante, captó mi atención. Valeria es una mujer que no pasa desapercibida, su cabello rubio, casi platinado, siempre perfectamente arreglado, y sus ojos azules con un toque gris que parecían analizarlo todo. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar. No fue solo su apariencia lo que me cautivó. Valeria tenía una energía magnética, una forma de comunicarse que te hacía sentir que eras la única persona importante en ese momento. Era carismática, ingeniosa, aunque era evidente que tenía un lado perfeccionista, sabía cómo aliviar el ambiente con comentarios ocurrentes. Al principio, solo éramos compañeros de trabajo. Pasábamos mucho tiempo juntos debido al proyecto, y poco a poco, las conversaciones laborales derivaron en temas personales, nuestras familias, pasatiempos y metas. Fue entonces cuando me confesó algo que me tomó por sorpresa: era bisexual. Esta revelación ocurrió en una cafetería cercana a la oficina, donde solíamos ir después de largas reuniones. Valeria me contó, con total naturalidad, que había tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. No estaba experimentando ni probando, simplemente así era ella. Le respondí que no me molestaba en absoluto. No soy alguien que juzgue a los demás por sus preferencias. Para mí, lo importante era quién era Valeria como persona, no su orientación sexual. Creo que eso fue lo que cimentó nuestra conexión. Desde ese día, empezamos a salir más a menudo, primero como amigos, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más entre nosotros. Después de 6 meses de salir, decidimos formalizar nuestra relación. Valeria y yo éramos inseparables. Siempre apoyaba mis proyectos y yo hacía lo mismo con los suyos. Compartíamos intereses, como el amor por la naturaleza y las caminatas al aire libre. Nuestra relación parecía la combinación perfecta entre pasión y camaradería. Ella me hacía reír como nadie más, y yo sentía que, con Valeria, podía ser yo mismo sin temor a ser juzgado. Tras 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. No fue una boda ostentosa, pero sí íntima y significativa. Estábamos rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos en un pequeño salón decorado por ella misma. Todo parecía encajar perfectamente en nuestra vida juntos. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos, aunque con los desafíos normales de adaptarnos a vivir juntos. Valeria era perfeccionista, y yo tendía a ser más relajado, lo que ocasionalmente generaba pequeñas discusiones, pero nada grave. 1 año después de casarnos, llegó nuestra primera hija, Luisa. Era una bebé alegre, con el cabello rubio de su madre y mis ojos oscuros. Fue un cambio enorme, pero juntos lo enfrentamos con entusiasmo. Después de Luisa, vinieron Mateo, 3 años después, y Valentina, 2 años después de él. Tener 3 hijos en casa era un caos maravilloso: risas, llantos, juegos y también noches sin dormir. Valeria siempre fue una madre dedicada, o al menos eso creía yo. Con el tiempo, noté que Valeria estaba cada vez más agotada. Me decía que no esperaba que tener 3 hijos fuera tan difícil, que tal vez habíamos cometido un error al no quedarnos solo con uno. Al principio, pensé que era solo el cansancio hablando, pero esas conversaciones se hicieron más frecuentes. También empecé a notar que hablaba constantemente de sus amigas, especialmente de una en particular, Camila. Cada vez que mencionaba a Camila,
Su rostro se iluminaba de una manera que no podía ignorar. Intenté no darle demasiada importancia, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en mi interior. Un día, llegué a casa después del trabajo y encontré una nota en la mesa del comedor. En ella, Valeria me decía que no podía seguir viviendo una vida que no la hacía feliz. Que, aunque me amaba y a nuestros hijos, había estado negando su verdadera identidad, era lesbiana y necesitaba ser fiel a sí misma. Me decía que lo sentía mucho, pero que no podía seguir atada a una vida que sentía como una mentira. Leí la carta una y otra vez, con el corazón roto y sin saber cómo procesar lo que acababa de suceder. Esa noche, me quedé sentado en la sala, sosteniendo la nota con manos temblorosas. Todo en la casa se sentía extrañamente vacío, aunque mis 3 hijos seguían durmiendo en sus camas. Miré alrededor, observando los juguetes dispersos, las fotos familiares en la pared y el abrigo de Valeria aún colgado junto a la puerta. Nada de eso tenía sentido. ¿Cómo podía simplemente irse? Dejarme así, sin una despedida, sin hablar conmigo, sin abrazar a nuestros hijos una última vez. Mi mente estaba llena de preguntas, pero las respuestas no estaban en esa nota. Sentí una mezcla de ira, tristeza y confusión. Al día siguiente, tuve que enfrentar a los niños. Luisa, con sus 6 años, era lo suficientemente grande para notar que algo no estaba bien. ¿Dónde está mamá?, preguntó con esos ojitos llenos de inocencia. Le dije que mamá había salido por un tiempo, intentando ocultar mi propia tristeza, pero sabía que eventualmente tendría que darles más explicaciones. Decidí contactar a los padres de Valeria para saber si ellos tenían alguna idea de su paradero. Sus suegros, Roberto y Ana, siempre habían sido personas amables y comprensivas. Cuando les expliqué lo que había sucedido, noté su tristeza al escucharme. No sabíamos nada de esto, Nicolás, me dijo Ana, casi llorando. Valeria no mencionó nada, pero te prometo que haremos todo lo posible para encontrarla. Estamos aquí para ayudarte con los niños. Esa conversación fue un alivio parcial. Al menos sabía que no estaba solo en esto y que sus propios padres estaban dispuestos a apoyarme. Me prometieron que intentarían localizarla, pero también admitieron que Valeria no había estado en contacto con ellos recientemente. El primer mes fue el más difícil. Cuidar de 3 niños pequeños mientras intentaba procesar el abandono de mi esposa fue un desafío que me puso al límite. Mis padres, quienes viven a unas pocas cuadras de mi casa, se ofrecieron a ayudarme y también conté con el apoyo de mis suegros. Entre todos logramos establecer una rutina que hiciera las cosas un poco más llevaderas. Me concentré en mantener la estabilidad para mis hijos. Cada día me levantaba temprano, preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela y la guardería, y luego iba al trabajo. Por las noches les contaba cuentos antes de dormir, aunque por dentro sentía que estaba al borde del colapso. Encontré consuelo en pequeñas cosas, las risas de mis hijos, los momentos tranquilos en los que podía sentarme y leer un libro, o simplemente salir a caminar con Mateo en el parque. Me di cuenta de que, aunque Valeria había decidido abandonar su vida con nosotros, yo no tenía otra opción que seguir adelante. Con el paso de los meses, empecé a sentir que, aunque no había superado completamente lo que sucedió, estaba aprendiendo a vivir con ello. Mi enfoque estaba en mis hijos y en construir una vida para nosotros. Aprendí a cocinar mejor, a organizar mi tiempo de manera más eficiente, y sobre todo, a hacerme más fuerte emocionalmente. Mis amigos también jugaron un papel crucial. Aunque al principio fue difícil hablar del tema, poco a poco fui abriéndome con ellos. Muchos me apoyaron de maneras que no esperaba, invitándome a salir, ayudándome con los niños o simplemente escuchándome cuando necesitaba desahogarme. Una tarde, después de recoger a los niños de la escuela, encontré a Valeria esperando en la puerta de mi casa. Estaba de pie, con una sonrisa nerviosa y un aire de familiaridad que me enfureció al instante. No había visto ni escuchado de ella en meses, y ahora parecía como si nada hubiera pasado. Nicolás, por favor, necesitamos hablar, dijo con un tono suplicante. Mi primera reacción fue cerrar la puerta en su cara, pero los niños ya la habían visto. Luisa corrió hacia ella, gritando «mamá», mientras yo intentaba mantener la compostura. Valeria abrazó a Luisa con lágrimas en los ojos, mientras yo me quedaba de pie, incapaz de decidir si debía gritarle o simplemente ignorarla. Después de que los niños se calmaron, los llevé al cuarto de juegos y volví a la sala para enfrentar a Valeria. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», le pregunté, sin poder ocultar mi enojo. Ella bajó la mirada y comenzó a explicar. Me dijo que había cometido un error, que había pensado que al dejar todo atrás podría encontrar la felicidad,
pero que ahora se daba cuenta de que no podía vivir sin nosotros. Extraño a los niños, Nicolás. Te extraño a ti. Sé que lo que hice estuvo mal, pero, por favor, dame otra oportunidad, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. No pude evitar sentir una mezcla de ira y frustración. ¿Cómo podía volver y esperar que todo volviera a ser como antes? Quería exigir más explicaciones, pero sus respuestas no me convencieron. Dijo que había estado viviendo con Camila, pero que las cosas no habían salido como esperaba y que ahora quería recuperar lo que había perdido. Cuando mis suegros se enteraron de que Valeria había vuelto, vinieron a casa inmediatamente. Roberto estaba furioso con ella, mientras que Ana no podía dejar de llorar. Ambos le exigieron explicaciones, pero ella apenas pudo darles algo coherente. Mis padres, por otro lado, estaban más enfocados en protegerme a mí y a los niños. Mi mamá me dijo que no dejara que Valeria se aprovechara de la situación y que pensara bien en lo que era mejor para todos nosotros. Decidí que no podía permitir que Valeria regresara a nuestra vida como si nada hubiera pasado. Le dije que podía ver a los niños, pero que nuestra relación había terminado. Sus lágrimas y súplicas no cambiaron mi decisión. No es tan fácil como volver y decir que lo sientes, le dije. Tus acciones tienen consecuencias, y esta familia ha aprendido a vivir sin ti. Valeria parecía devastada, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Mis hijos merecían estabilidad, y yo no podía confiar en alguien que había demostrado ser tan impredecible. Después de nuestra conversación, le dejé claro a Valeria que su regreso no significaba que pudiera reintegrarse a nuestra vida como si nada hubiera pasado. Le ofrecí la oportunidad de ver a los niños los fines de semana bajo condiciones estrictas. Quería asegurarme de que sus visitas no fueran un caos emocional para ellos, y definitivamente no quería que su presencia desestabilizara la rutina que tanto nos había costado construir. Valeria aceptó mis condiciones, aunque parecía molesta. Dijo que quería demostrar que había cambiado, pero yo ya no confiaba en sus palabras. Cada vez que hablábamos, sentía que había algo que no me estaba diciendo, y esa sensación solo reforzaba mis límites. Mientras tanto, lidié con comentarios de personas cercanas. Algunos amigos y familiares me preguntaron si no sería mejor darle una segunda oportunidad a Valeria por el bien de los niños. Aunque entendía su perspectiva, mi respuesta era siempre la misma: la estabilidad emocional de mis hijos no depende de una relación rota. Depende de que los adultos en su vida sean responsables y coherentes. Mis suegros también seguían apoyándome. Roberto me dijo que estaba decepcionado de su hija, pero que no quería perder el contacto con sus nietos. Yo valoré mucho su postura y les permití seguir participando activamente en nuestras vidas. En los meses siguientes, nuestra rutina se consolidó aún más. Empecé a sentirme orgulloso de cómo estaba manejando las cosas como padre soltero. Mis hijos parecían felices y estables, y yo estaba encontrando pequeñas alegrías en nuestro día a día. Valeria continuó viendo a los niños, pero nuestra relación como expareja era estrictamente formal. Ella seguía insistiendo en que quería arreglar las cosas, pero yo ya había tomado una decisión. Mi prioridad eran mis hijos, y no iba a permitir que nada ni nadie los pusiera en riesgo emocional nuevamente.